Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando eh, esta tarde, tarde casi noche ya. Eh, Muchísimas gracias por acompañarnos en una transmisión más, en una charla más desde el Planetario de Cozumel. Como todos los jueves, desde hace ya algunos meses, tenemos conferencias con grandes científicos, investigadores, y el día de hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros a eh, Valeria Sousa, la doctora Valeria Sousa, que nos platicará un poco acerca de este lugar tan impresionante, tan hermoso y tan diverso como es Cuatro Ciénegas. Ya la tenemos aquí conectada. Valeria, vamos a ver si puedes abrir tu micrófono y tu cámara. Ahí tenemos Hola, ya ¿cómo a están Valeria. todos? Muchísimas gracias, Valeria, por tu tiempo. Y a pesar de todas las, como lo comentábamos antes, la gran cantidad de actividades que a veces hasta se han multiplicado, estamos muy agradecidos de que nos des estos momentos para platicar con todas las personas que nos ven a través de las páginas. Salud. A través de la página del Planetario de Cozumel y a través de las páginas también de Facebook de los planetarios de la red aquí en Quintana Roo, formada por el Planetario de Cancún, de Playa del Carmen, de Chetumal, nosotros aquí desde Cozumel, juntos formamos la red de planetarios. Y a nombre de los cuatro, pues te agradecemos muchísimo, Valeria, por tu tiempo y por estar con nosotros. Les quiero recordar a todas las personas que nos están viendo que a lo largo de la charla van a poder hacer sus preguntas y mandar sus comentarios a través de los chats en cada una de las páginas de los planetarios, así que podemos mantener y mantendremos por ahí la comunicación con todos ustedes para que nos transmitan sus dudas, sus preguntas, y al final de la charla yo se las transmito también a la doctora Valeria Sousa. Y pues sin más preámbulo, déjenme leer una breve semblanza de la doctora para dar inicio a esta charla. La doctora Valeria Sousa es investigadora de la UNAM en el Instituto de Ecología desde 1993. Es doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene dos postdoctorados, el primero en la Universidad de California, en Irving, y el segundo en Michigan State University. Su área de trabajo es la ecología evolutiva y la evolución molecular de los microorganismos, y trabaja con la pregunta: ¿por qué hay tantas especies? Es decir, ¿cuáles son los procesos evolutivos, fisiológicos y ecológicos que separan a los organismos que forman poblaciones hasta convertirlos en especies? Así como entender cómo varias especies similares pueden coexistir en un sitio particular y saber las redes de interacciones que ellos forman. Su sitio principal de estudio es el Oasis de Cuatro Ciénegas en Coahuila. Tiene 117 artículos de investigación publicados en revistas científicas arbitradas internacionales. Ha producido 41 capítulos en libros, impartido alrededor de 60 cursos de 19 materias en la UNAM. Entre otras menciones y reconocimientos, recibió en el 2019 el nombramiento como miembro internacional de la American Academy of Arts and Science, convirtiéndose en la primera mexicana en recibir este nombramiento. Si ustedes investigan, ponen en internet el nombre de la doctora Valeria Sousa, encontrarán que su trabajo es impresionante, mucho más abundante que esto, pero esta fue una breve semblanza nada más de ella. Pues Valeria, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, por estar con nosotros, y cuando quieras, el escenario y Facebook y nuestras redes sociales son tuyos. Gracias. Aquí voy a poner mi presentación y ya estoy lista. Correcto. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que todos los que nos vean estén tan enamorados como nosotros de este lugar extraordinario que se llama Cuatro Ciénegas. Y Cuatro Ciénegas
el oasis depende de esta montaña que aquí se ve, no sé si ven mi flechita, espero que sí. Esta montaña que se llama San Marcos y Pinos, que parece una especie de nariz de dinosaurio o nave espacial de Star Wars, es una montaña extraordinaria y eso es lo que les voy a tratar de explicar en esta ponencia. Cuatro Ciénegas está al norte de México y es tal vez el sitio más diverso del mundo. ¿Cómo puede ser esto si es un valle realmente pequeño, mide 80 kilómetros por 60, está en el desierto, casi no hay productividad primaria y el oasis son pozas que a veces son muy pequeñas y lagunas que muchas de ellas ya se han acabado. Pero además es el lugar con menos fósforo en los continentes, en cualquier continente. Entonces, ¿cómo algo que no tiene la energía, el fósforo es ATP, es energía química, y también el fósforo es la energía que necesita el ADN y el ARN para replicarse? ¿Cómo un lugar sin esta energía química, que es el fósforo, puede estar tan diversificado? Entonces, esa es la pregunta que llevamos 20 años tratando de explicar. Y llegué a Cuatro Ciénegas, llamada por NASA, en un naciente programa de astrobiología que la Universidad de Arizona State tuvo. Y Arizona State se interesó en Cuatro Ciénegas porque un investigador de ahí, experto en peces, que se llamaba Wendell Minkley, descubrió Cuatro Ciénegas en el año que yo nací, en 58, se enamoró de ella como nos hemos enamorado todos, y se dedicó a describirla toda su vida y además a ver cómo Cuatro Ciénegas moría literalmente ante sus ojos, porque cuando él llegó en 58 no había desarrollo agrícola prácticamente, más que muy local, y eran los huertos del pueblo. Pero luego a él le tocó ver cómo construían canales, cómo llegaba la alfalfa y cómo desaparecían pozas, desaparecían ríos, desaparecían comunidades de estromatolitos y de peces. Y entonces por eso él fue la fuerza detrás del decreto de área protegida de Cuatro Ciénegas, y después, viendo que eso no servía para proteger el agua, llamó a NASA y NASA nos llamó a nosotros. Entonces, pues aquí estamos 20 años después compartiéndolo con ustedes que hemos descubierto. Cuando llegamos a Cuatro Ciénegas, Minkley nos dijo, este es un lugar muy importante porque aquí se abrió Pangea. Y decíamos, bueno, ¿cómo sabe tal cosa? Dice, bueno, es que aquí se quedó atorada una ventila hidrotermal antes de que naciera el Pacífico, se llamaba Pantalasa, el único océano cuando estaba Pangea. Se quedó aquí atrapado el fuego y ese fuego mantiene a los microbios de antes del Jurásico y aquí están. Como, bueno, pues pobrecito, le dio mucho sol, porque es un poco difícil demostrar que se quedó una ventila hidrotermal atrapada con todo y agua y microbios en el centro del continente a 700 kilómetros de cualquier costa y a 700 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ya averiguando y a lo largo del tiempo vimos que Minkley tenía toda la razón y que este fuego, esta ventila hidrotermal atrapada, en realidad es una anomalidad magmática que abrió a dos supercontinentes. No era una ventila hidrotermal, era mucho más que eso. Y cuando se rompe Pangea, en efecto, pasa Coahuila de estar a nivel del Ecuador a estar donde está, y todo ese movimiento tectónico en el Jurásico hizo que los caracoles hicieran por única ocasión sus conchas de sulfato de calcio en lugar de carbonato de calcio. Y esos son las dunas de yeso que tenemos en Cuatro Ciénegas, es yeso químicamente puro, porque nunca fue sepultado por suelo. Entonces, la forma de la mariposa se debe a esta tectónica de placas, y la sierra del medio, que es San Marcos, que se hace con forma de nave espacial, se mueve hacia adelante y al moverse hacia adelante está abriendo el subsuelo marino ancestral y abriendo las pozas poco a poco. Entonces, aquí se abrieron dos supercontinentes y aquí está. Eso cambió el destino de la vida en la Tierra.
El primer supercontinente se llamaba Rodinia y cuando se abre, que aquí está el pedazo que se rompió, que estaba aquí, se abre justo en Cuatro Ciénegas, ocurre algo increíble. Durante 3.000 millones de años el fósforo había sido muy limitado en el mar y toda la vida marina, que era microbiana y estaba básicamente centrada en los estromatolitos y tapetes microbianos que todavía sobreviven en Cuatro Ciénegas, pues estaba limitada por fósforo. Y además el mar era anaranjado, muy rico en azufre. Entonces no había posibilidad de evolución de animales o plantas. Habían estado detenidos por 1.000 millones de años los primeros eucariontes, diversificando, pero no haciendo nada muy especial. Entonces cuando se abre Rodinia, le da más costa a los primeros a los estromatolitos que estaban en los mares someros y estos capturan en sus arrecifes el CO2 de la atmósfera y eso precipita un congelamiento global que se llama el Listurniano, que es parte de esta era que se llama el criogeno. Y en el Listurniano se congelan los continentes y los hielos, los glaciares, erosionan la masa continental, liberando este elemento fundamental que es el fósforo, que estaba atrapado en la apatita, que es un mineral que forma los continentes. Entonces, cuando se deshiela esta glaciación, llega a las costas agua rica en oxígeno, porque los estromatolitos ya habían producido burbuja por burbuja ese oxígeno, agua rica en oxígeno y en fosfato. Y ese fosfato es lo que le faltaba a las microalgas que ya habían evolucionado y hacen un bloom de algas que hace otra vez captura en sus cuerpos el CO2 de la atmósfera y otra vez causa otra glaciación que se llama el Marinoan y eso hace otra vez que los hielos rasquen los continentes, otra vez se libera a las costas fosfatos y estos fosfatos ahora le tocan a los animales, los cuales también estaban esperando sobre sus estromatolitos. Y en las costas había las primeras esponjas. Las esponjas en realidad tenían la información para hacer los primeros tejidos, pero pues estaban relegadas a las zonas de mareas donde no había tanto azufre y eran esponjas de silicio. Entonces los primeros animales empiezan a evolucionar a partir de esas esponjas y empiezan a comer estromatolitos muy felices, ese es el primer pastito, pero a rato evolucionan mandíbulas y empiezan a taladrar los estromatolitos y a hacer hoyos y a hacer galerías y empiezan a llegar al sedimento marino que había estado guardando el nitrógeno y el fósforo por miles de millones de años. Y entonces los animales golosos ahí van detrás del nitrógeno y hacen muchos excrementos que van flotando hacia la superficie y las algas que tienen también mucha hambre de nitrógeno van detrás de toda esa nieve marina que están liberando los animales y es cuando el mar se vuelve azul, porque hasta entonces había sido anaranjado. Y al oxigenar de esta manera a la columna de agua, también oxigenan los sedimentos marinos superficiales y eso cambia toda la química del mar. Entonces, en realidad no hablamos de la explosión del Cámbrico, sino de la explosión del precámbrico tardío, que se llama el edicardiano. Luego, en el Cámbrico, Cuatro Ciénegas sigue estando en la costa, ya se movió este pedazo de Rodintia para acá, ya se rompió otro pedazo para acá, y Laurentia, que es el corazón de Norteamérica, ha sido un pedazo muy estable a lo largo de la tectónica de placas. Luego todo esto se junta y va haciendo a la famosa Pangea, la cual se rompe otra vez en Cuatro Ciénegas. Como ven, este es un punto de quiebre muy particular y nace literalmente el Atlántico en Cuatro Ciénegas. Y ya se mueven todos los continentes a sus lugares. Y cuando cae el meteorito en Chicxulub, había un mar interior que llegaba hasta el sur de Canadá, desde el Golfo de México para arriba, y cubría también Cuatro Ciénegas con aguas someras. Y cuando cae el meteorito, hay un tsunami que llega hasta el norte de Dakota, lo cual es fascinante. Te imaginas la ola que ha de haber sido eso. Llevó detritus de animales y plantas de todo el camino hasta North Dakota, donde hizo un cementerio de todo lo que quedó.
Y luego, más adelante, se levanta la Sierra Madre Oriental, el altiplano central, y se aísla el Golfo de Cuatro Ciénegas y se levantan muchas de las sierras hace 30 millones de años. Entonces, Cuatro Ciénegas nos cuenta todo eso en sus criaturas, y eso es lo extraordinario, que en Cuatro Ciénegas sobrevivieron adentro de esa montaña linajes microbianos de hace cientos de miles de años, de cientos de millones de años, no de miles, de millones. Y eso lo vemos aquí en una colección de bacillus que viene de todo el mundo. Son 1000 bacillus conocidos, y los que tienen patitas azules son los exclusivos de Cuatro Ciénegas. Y como ven, aquí hay patas azules más largas, aquí también, y aquí todas son más o menos más cortas y más o menos del mismo tamaño. Cuando hacemos un reloj molecular de estos bacillus, vemos que los bacillus del sedimento, los de las patas largas, tienen patas tan largas en su árbol filogenético que se remontan a cuando se vuelve el mar azul y los primeros bacillus pudieron respirar oxígeno sobre los sedimentos marinos. Y sobrevivieron en Cuatro Ciénegas, que es lo extraordinario. Y luego están todos estos puntos azules que son parte de la segunda invasión de bacillus que llegó cuando se rompe Pangea y nace el Atlántico. Y son marinos. Y bacillus es solamente un punto en la gran diversidad de microbios de un solo lugar que ya no existe y se llama Churince. Esta laguna somera, que era muy diversa y muy diferente a todas, la estudiamos todo lo posible, lo más rápido posible, hasta 2016 que murió. Y era una muerte anunciada ahorita vamos a ver al final de la plática por qué. Pero en estos estudios del Churince vimos que la diversidad es muy grande, había 5.300 linajes de bacterias y arqueas. Las arqueas son estas y no son suficientemente abundantes para que les toque un punto, pero la diversidad de bacterias que están en sedimento o suelo, en el agua, que son estos círculos azules, y que pertenecen a todos los linajes conocidos de microorganismos, es enorme. Y cuando vemos los virus que atacan a esas bacterias, también vemos que la diversidad es gigante. Este era nada más el Churince, que aquí con la cantidad de virus diferente no se ve. Se ve que estos 5 sitios del Churince se parecen más bien, tienen como una firma particular. Este es un manantial que está a 5 kilómetros del Churince, y este es del otro lado de la montaña, donde vamos a ver ahorita, y se llama Pozas Rojas, y su diversidad de virus también es muy diferente. Entonces, los virus son en realidad los cazadores más importantes de todo el planeta y persiguen de manera particular a hospederos particulares a los cuales su misión es romperlos y volverse más abundantes. Y es lo que han hecho los virus por miles de millones de años, persiguiendo a toda la vida existente para ellos multiplicarse. Y en su evolución han evolucionado junto con los animales y las plantas, y ahorita tenemos una evidencia de la evolución viral con este nuevo COVID-19, que es parte de los malos hábitos de los humanos de andar invadiendo las selvas y comiéndose a sus animales. Entonces, Cuatro Ciénegas es el lugar más diverso en virus del mundo. Y casi todos esos virus están asociados a bacterias. No les importan los humanos. Comen bacterias, plantas, insectos, peces, pero no humanos. Y este es el otro sitio que se llama Pozas Rojas, el cual afortunadamente todavía sobrevive, y llamamos Pozas Rojas porque en invierno estas pozas se ponen de colores, pero en verano esta agua se evapora y son costras de sal que se ponen de colores mucho más concentrados. Y estos colores dependen de las bacterias que viven en ellas. Y este sistema es una laguna profunda y varias pozas que están alrededor de esta laguna profunda. Y todas ellas se juntaron en una sola laguna cuando hubo un huracán llamado Alex en 2010, formando un gran lago. Entonces nuestra hipótesis es, bueno, lo que sabíamos que vivía ahí, cuando lo muestreamos para tener
uno de nuestros primeros metagenomas en 2008, eran pseudomonas y era un lugar muy limitado en fósforo, había 156 nitrógenos por cada fósforo. Y cuando lo muestreamos en 2013 ya había un desbalance mucho menor, 9 nitrógenos por cada fósforo, y nos preguntábamos, bueno, ¿el agua se juntó, se mezcló a 2 años de que se empezaron a separar las pozas ya fue suficiente para que cada poza tuviera, como lo habíamos visto antes, su propia vida? Entonces, lo que encontramos es que la laguna profunda tiene cosas muy diferentes a todas las otras pozas chiquitas que están alrededor. No están a gran distancia unas de otras, o sea, está a lo más 100 metros, pero no mucho más que eso. Y cada una se ve única. Y cuando vemos la distancia, sí, no tienen una relación por la distancia y cada una es única, especialmente esta. Entonces, cuando comparamos esa agua de las pozas rojas con las aguas del Churince, que está del otro lado de la montaña, que son los puntos negros, pozas rojas son los puntos morados. El mar Mediterráneo son los puntos amarillos. Todos los mantos freáticos de Iowa son azules, son agua profunda como la que esperamos en Cuatro Ciénegas. Los ríos del mundo son rojos. Un lago que se llama San Clair, donde también hay estromatolitos, es rosa. Y vemos que nuestra laguna profunda es este punto que se parece al mar, mientras que las pozas someras se parecen al Churince, que también es agua somera. Entonces hay que ver de dónde viene el agua del agua profunda contra el agua de las pozas someras. Yo creo que son diferentes partes del mismo manto freático, una parte profunda y una parte más superficial. Pero eso hay que demostrarlo y vamos a hacer un estudio de isótopos para ver eso. Y luego otra laguna muy superficial que encontramos en 2016, es increíble, parece como si fueran las líneas de Nazca o algún extraterrestre por ahí, y esto se forma nada más cuando llueve. Cuando no llueve es un charco seco que nadie se había fijado nada más, pero cuando llueve los tapetes microbianos se vuelven elásticos y lo que hay aquí abajo es como si estuvieran ustedes en Marte, es la atmósfera que ahorita vemos en Marte y que veíamos en el planeta muy temprano. La atmósfera muy rica en metano y en azufre, que es lo mismo que encontramos en Marte ahorita en primavera, verano, lo cual es interesantísimo. Y aquí afuera hay oxígeno. Entonces, por eso le pusimos el domo del Arqueano, porque estas estructuras de domo están recreando adentro la atmósfera del pasado. Pero luego descubrimos que esto no es parejo. En estos círculos, que son unos círculos anaranjados, que no tienen tapete, vemos que hay mucho más metano debajo de la costra de sal que en los sitios donde hay tapete, que tiene el doble de metano, y la orillita entre estos dos puntos no tiene tanto metano. Entonces, son diferentes, aunque se ven parecidos, y eso es muy interesante. Entonces, sí, los domos del Arqueano tienen mucho metano adentro. Eso quiere decir que las arqueas metanógenas están produciendo ese metano. Y aquí es lo que les digo, que cuando están secas vemos esta costra de sal. Aquí es donde hay más metano, aquí es donde hay los tapetes microbianos aquí alrededor. Y aquí vemos que está la zona de hacer tapetes, la zona que no hace tapetes pero no es anaranjada, y la zona anaranjada. Y aquí vemos que es literal como un tapete que se rompió por la cantidad de gases que está guardando allá abajo. Y luego, con lo que se llama metagenómica completa, que es sacar el DNA de cada uno de estos tapetes y secuenciarlo de manera completa y luego anotarlo para ver qué encontramos, encontramos que es el Arqueano no solamente porque está recreando una era geológica donde no había oxígeno, sino es el Arqueano porque en efecto hay muchas arqueas. Es el lugar más diverso de arqueas que conocemos. Y esta diversidad de arqueas es muy alta, pero además no le importa que llueva o no llueva, es constante, lo cual es fascinante. Otra cosa fascinante es que no solamente están las arqueas
comunes que uno espera que bajo una costra de sal, que son las que les gusta la sal, que son las halófilas, y las metanógenas, que son las que están levantando el tapete microbiano con el metano, sino también hay muchas que son de las ventilas hidrotermales, son asociadas al mar. Y eso es súper interesante. Y confirma lo que ya habían visto hidrólogos de Texas, que debajo de esa montaña hay mar. Cuando comparamos los domos del Arqueano en estas 3 temporadas con el Churince, que está del otro lado de la montaña, vemos que no se parece nadita. Y si lo comparamos con Shark Bay, que también tiene estromatolitos, pues Shark Bay y Churince se parecen más entre sí que lo que es domos del Arqueano. Los domos del Arqueano son otra cosa y solamente se parece a un punto del Churince. Cuando el Churince está seco, se parece a este domo del Arqueano que también estaba seco. Cuando hacemos más metagenomas, aquí están los 3 primeros que tenían 5% de arquea, vemos que en 2019 suben esas arqueas de 5% a 25%. ¿Por qué se volvieron más abundantes estas arqueas en 2019? Pues si vamos en marzo de este año, de año COVID, a muestrarlo, y pues ya no muestramos por la emergencia del COVID, pero vamos a ir en 15 días a este sitio a muestrear otra vez, a ver si llueve. Hay que rezarle a Tlaloc para que llueva en esta semana y ya podamos ver los tapetes húmedos, que es lo que esperamos, y tratar de hacer un hoyo de 1,5 metros y averiguar si las arqueas están más profundas que en la superficie o por qué hay más arqueas ahora que antes. Mi hipótesis es que estas arqueas son más del manto profundo que del más superficial. Y lo que está pasando, que creemos, es que hay algo que se llama retroalimentación ecoevolutiva, que el ambiente cuando está mojado es totalmente diferente a cuando está seco, y los vecinos, quién le da de comer a quién se pelea con quién, cambia cuando hay fotosíntesis y está mojado, que cuando está seco y todo mundo está bajo una capa de sal, unos más estresados que otros muy contentos porque les gusta la sal. Entonces, los ambientes son fluctuantes entre que llueve muy poco, pero llueve alrededor de octubre, y cuando el resto del año que está seco, cómo son los gases, cómo viven todos y quién vive dónde. Entonces, para averiguar eso, aquí tenemos nuestros sitios con metagenoma y del otro lado muestreamos 1,5 metros, 10 puntos en 1,5 metros para ver cuál es la heterogeneidad de estos tapetes microbianos. Entonces, en octubre de 2018 tomamos 10 muestras en 1,5 metros, o sea, bien cerca unos de los otros, le sacamos el DNA y esta vez hicimos algo que se llama TAGS, que es sacar un solo marcador de taxonomía, pero muchas secuencias. Eso se llama metagenómica dirigida, para ver quiénes vivían aquí. Y luego tomamos una muestra de este mismo tapete, el tapete húmedo, y lo metimos en un frasco y vimos si la humedad y el sedimento eran parte importante de mantener esa diversidad. Y luego aquí dejamos que pasara el tiempo de manera natural y fuimos a muestrear otra vez en marzo del año siguiente, y vimos la muestra del tapete seco, cuál era su diversidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan importante es la comunicación del manto profundo con el exterior? ¿Cómo cambian las cosas cuando hay comunicación entre arriba y abajo? Entonces aquí estamos muestreando, estos son los círculos que se hacen para tomar los mesocosmos que metimos en estos frascos con estos tubos de PVC. Y aquí están los tubos Falcon con los que se muestrearon, mira, aquí están los hoyos, los tapetes microbianos. Y observamos que la diversidad es altísima. Hay más de 6,000 especies en cada sitio y cada uno es único. Y todo esto que se ve gris es lo que se llama la biosfera rara, que no son abundantes, pero son importantes. Y la parte abundante es lo que es común a todos los tapetes
marinos asociados a lugares salados. También vimos los hongos, que son, uno de ellos es realmente muy antiguo, que se llama Rociobacter. Rocio es un hongo muy antiguo, que parece ser un pelionero. Y las arqueas, el marcador que usamos no es especial para arqueas, entonces por lo tanto vimos menos arqueas. Y otra cosa que hicimos con esos tapetes es verles la firma química, los compuestos orgánicos, y encontramos que son muy diversos, tienen 1.300 compuestos orgánicos diferentes, y lo más interesante es que aún a nivel químico orgánica, cada una de las muestras era totalmente diferente. Por lo tanto, esto corrobora que la biosfera rara, que es lo que es diferente entre ellos, están haciendo todos estos compuestos, algunos de manera muy abundante, como estos que tienen la raya roja, y otros de manera menos abundante, como los que tienen la raya azul. Y luego cuando vimos cómo interaccionan las arqueas, los hongos y las bacterias, vemos que las arqueas y los hongos parecen cooperar, mientras que algunas bacterias cooperan, pero algunas son muy peleoneras. Y eso está muy interesante porque aquí nada más tomamos las bacterias más comunes, no todas las 6,000 bacterias. Para eso estamos ahorita trabajando con unos matemáticos para tener la dinámica de toda la comunidad, y lo que nos pueden decir hasta ahorita es que el 80% de estas bacterias raras no están participando en ninguna interacción, pero todos los que interaccionan forman una sola masa de interacciones muy conservadas, donde puedes quitar a muchos de ellos y siguen cooperando, la mitad de ellos, y la otra mitad tienen antagonismo, es decir, compite la mitad y la otra mitad coopera, y esto mantiene el balance en la diversidad, haciendo de este lugar más diverso que conocemos. Y a nivel comunidad, ¿se acuerdan que habíamos metido estos frasquitos en una cámara de crecimiento con luz constante durante 5 meses? Y se mantiene el tapete microbiano, sobre todo este guarda la fotosíntesis anaerobia, las púrpuras y verdes del azufre, y cuando los vemos después de 5 meses, 7 de ellos hicieron mundos anaerobios donde no había oxígeno y donde huele a demonios literalmente por el azufre, mientras 3 hicieron de manera interesante mundos con oxígeno debido al efecto de las cianobacterias, y uno de ellos, el 9, hizo un pequeño domito bebé, que era lo más adorable, pero no eran tapetes microbianos elásticos, eran tapetes microbianos mucho más gelatinosos, y eso nos dice que la biosfera rara que vive dentro de la montaña es importante para la formación de esos tapetes. Y lo que vive allá adentro es también muy diverso, también encontramos más o menos la misma diversidad que en los tapetes originales, o sea, no bajó la diversidad, lo que sí hizo fue cambiar de composición. Y el que hizo un domito tiene mucho más de esto de la biosfera rara que los otros, y estos sí tienen 2 cianobacterias asociados a lugares salados. ¿Y qué pasa cuando el tapete se vuelve salado? Tomamos muestras y cuando lo secuenciamos encontramos de manera muy abundante una cianobacteria que vive debajo de costras de sal y usa clorofila de baja luminosidad para hacer fotosíntesis, y también una gran cantidad de biosfera rara. Entonces sí baja la diversidad cuando no están las condiciones húmedas, sobre todo por el carácter hipersalino del sitio. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de este sitio? La hipótesis de este sitio es que la montaña, por eso se llama el título así, la montaña que guardó la vida, San Marcos, que tiene fuego en la panza, se recarga con los huracanes como el Alex. Cuando llueve de manera normal, no llueve lo suficiente para recargar al acuífero, y el acuífero tiene partes profundas como la que llega a la laguna de los Hundidos, que vimos que era más marina, y parte del acuífero más somero, que es probablemente lo que está pasando en las Pozas Rojas, donde se recicla más el agua más reciente, y por eso se parece el Churince
a las Pozas Rojas, porque es la parte de arriba del acuífero. Ahora Churince ya no tiene agua porque ya no le alcanza ni siquiera la parte de arriba. Podría tener agua profunda, pero el acuífero está demasiado abajo para que el Churince tenga esa agua. Porque, ¿qué pasó? San Marcos se levanta en el Cretácico pisando la plancha de suelo marino del Jurásico, que es el yeso, y esto está un poco más levantado. Por lo tanto, como está un poco más alto, no le alcanza el agua que sí alcanza del otro lado de la montaña. Entonces, lo que creemos que pasa en Domos del Arquiano es que como tiene más arcilla y más limo, esas partículas muy pequeñas conducen el agua de mejor manera y por lo tanto hay una comunicación de abajo y arriba más fluida cuando llueve que cuando están secas. Pero eso hay que demostrarlo y vamos a ir en octubre a hacer un hoyo, aunque no sea muy profundo, a ver si lo que hay abajo es diferente a lo que hay arriba. Y eso no es tan descabellado ahora que acaba de salir un artículo que seguro vieron ustedes en las noticias, donde un grupo japonés busca en el fondo del Pacífico Sur y encuentra bacterias que han estado durmiendo en arcilla precisamente por 100 millones de años y nada más las ponen en un ambiente con oxígeno y encuentran que pues vuelven a vivir tan contentas. Han estado quietas por 100 millones de años sin tener ninguna prisa en crecer y no les pasa nada. Simplemente reducen su metabolismo al mínimo, a casi nada. Entonces, cuando pensamos que las bacterias crecen como locas, eso pasa solamente en cajas de Petri con muchos nutrientes, pero eso no pasa en lugares sin nutrientes como Cuatro Ciénegas o el fondo del Pacífico. Y aquí les presento la montaña que guardó el cofre del tesoro. No sabemos desde qué tan profundo, para eso nos tenemos que ir en Domos del Arquiano hacia las profundidades y también a tener genomas de cosas más profundas para ver qué nos dicen de la historia de la vida en la Tierra cuando no había oxígeno. ¿Y qué nos dice esto del pasado? Además de que pueden sobrevivir las bacterias. Estos son dibujos que hicieron los colectores cazadores de hace 10,000 años y que vivieron en las cuevas de Cuatro Ciénegas por mucho tiempo y cuyos chamanes consideraban que esta montaña, precisamente San Marcos y Pinos, era sagrada porque de ella emanaba el agua y luego, según los arqueólogos, esto es una escalera y este es el símbolo de Tlaloc o del infinito, según los matemáticos actuales, pero realmente no sabemos qué estaban pensando nuestros ancestros. Lo que sí sabemos es que el mundo al principio era una bola de fuego. Habían colisionado dos planetoides, se escupió la luna y el mar estaba guardado en el magma, pero cuando salía en forma de vapor se volvía a calentar y subía otra vez como vapor porque no había las condiciones para que el agua estuviera en condición líquida. Hace 4.1 mil millones de años finalmente se enfría lo suficiente la corteza para que el agua se quede de forma líquida. Y entonces, como dijo Darwin, en un pequeño charco caliente, bueno, tibio, se originó la vida. Y tenemos evidencias de que el último ancestro común, que se llama Luca, sobrevivió, porque aquí estamos. Y tenemos evidencias de que la vida ya estaba hace 4.1 mil millones de años, porque dejó su huella isotópica en pedazos de grafito guardados en diamantes de circonio en rocas de hace 4.1 mil millones de años, lo cual es extraordinario. Porque lo que nos dice es que tan pronto hubo agua, la vida se originó, evolucionó de ser un asunto químico a ser un asunto biológico, es decir, a tener DNA y proteínas que abran y repliquen y traduzcan ese DNA a partir de moléculas que nacen en las estrellas. Entonces, es un brinco de complejidad enorme pasar de una sopa química a la vida, aunque sea la más primigenia posible. Entonces, la pregunta que se hacía Lucas y nos hacemos nosotros, que se hacía Darwin y nos hacemos nosotros, es cómo se diversificó el último ancestro común, cómo es esta rama, cómo se abrió la vida y por qué hay tantas especies. Entonces, hay dos hipótesis.
Una es la evolución clonal, que es la que yo creo que es cierto, porque en Cuatro Ciénegas no hay fósforo, en la vida primitiva tampoco había fósforo, por lo tanto no hay sexo, no hay comida. ¿Por qué? Porque mezclar genes implica que estás perdiendo tu fósforo en esos genes y por lo tanto está castigado intercambiar genes por la selección natural. Y como Lesky demostró, la evolución clonal puede llevarte a nuevas especies bastante rápido. En cambio, si hay mezcla de genes, que es la hipótesis de otras gentes, pues acabas con un solo organismo, no acabas con la enorme diversidad que tienes por la evolución clonal. Pero eso es algo muy técnico que puedo contestar en las preguntas si quieren. Lo que sí sabemos es que el árbol de la vida ahora, este es el último árbol de la vida, sobre todo son bacterias. Todas las que tienen un puntito son las que no se han podido cultivar y se obtienen a partir de metagenomas, como lo hicimos nosotros con las arqueas. Y que hubo esta explosión de diversidad muy pronto en la historia de la vida de la Tierra. Y aquí tenemos las bacterias, que son la mayor parte de la diversidad del planeta, las arqueas, que son muy diferentes, y aquí está un grupo particularmente interesante que estamos encontrando en los domos del Arqueano y no habíamos visto en otros sitios de Cuatro Ciénegas, que se llama el grupo de Asgard, donde está Loki y Thor, y en estas arqueas parecen haber sido los ancestros de los primeros eucariontes. Entonces es fascinante que tengamos de veras toda esta historia dentro de Cuatro Ciénegas. Y yo lo que me imagino de la vida no es la vida compitiendo y robándose la comida de los otros, sino cooperando, prestándole partes de esa comida unos a otros. Y eso fue lo que ayudó a la diversificación temprana, que cada uno de los primeros organismos que se diversificaron del último ancestro comían partes diferentes de la sopa de cometas y fueron cooperando, pudiendo sobrevivir de muchas maneras diferentes y comiendo cosas diferentes que soltaban unos y que les facilitaban otros. Y estas son las bacterias que conocemos y estas son las que no conocemos, pero que también sospechamos que forman estas redes de colaboración que vemos, por ejemplo, en las raíces de las plantas. Las plantas sobreviven en los suelos gracias a que estas bacterias les dan de comer junto con los hongos. Y estas son las arqueas, que forman algo muy diferente, pero que nosotros estamos encontrando en domos del Arqueano que cooperan junto con las bacterias y los hongos que por aquí están. Entonces, básicamente, aquí entre mis dedos tengo la historia de la vida en el planeta. La historia completa de la vida en el planeta está aquí entre mis dedos. ¿No les parece eso extraordinario? Aquí tenemos abajo las metanógenas, que son las primeras que usan el CO2 de la atmósfera y el hidrógeno de las rocas para formar metano y las azúcares más chicas, luego las bacterias del azufre que aprovechan un mundo magmático, luego las primeras fotosintéticas que son estas púrpuras y verdes oscuras, y abajito están las cianobacterias, que son las primeras que juntan los fotosistemas evolucionados por las púrpuras y las verdes a tener la fotosíntesis aerobia que libera burbuja por burbuja el oxígeno del agua hacia la atmósfera y luego llena al mar. Y aquí una plantita que se quedó atrapada en una costra de sal. ¿Y qué tiene que ver Cuatro Ciénegas con Marte? Pues mucho. Lo que está haciendo Curiosity es explorar un cráter que se parece mucho a Cuatro Ciénegas. También es un cráter de yeso, donde hubo un lago como en Cuatro Ciénegas, un mar primitivo, y que ese mar primitivo se metió entre las rocas, y por eso está ahorita volando una misión que se llama InSight, que va a hacer hoyos como nosotros vamos a hacer en Domos del Arqueano para buscar qué hay abajo de las piedras, y se acaba de encontrar unos lagos salados debajo de los polos de Marte, indicando que estas condiciones de costra salada es lo que hay en Marte, y en Marte, igual que en la Tierra, hay esta respiración, igual que en los domos del Arqueano, de metano y gases de azufre en primavera, verano, y no en invierno. Por lo tanto, es un planeta chico, pero que respira a pesar de haber perdido su primera atmósfera y haber perdido por su pequeño tamaño el mar. Entonces, en Cuatro Ciénegas sobrevivió el mundo perdido
a todo, a 3 glaciaciones globales. La primera fue la división entre el Arqueano y el Precámbrico, más las 2 que ya vimos. Sobrevivió a 5 extinciones, pero no nos ha sobrevivido a nosotros en los últimos 50 años. Y eso es tremebundo, porque es la historia general de depredación del humano en los últimos 50 años. Y esta era una laguna que era la más diversa que conocíamos, ya luego conocimos los domos del Arqueano, pero además era muy diversa en peces, caracoles, tortugas, que eso no lo tienen los domos del Arqueano, y que desapareció por la sobreexplotación del acuífero. Entonces nos pusimos a averiguar qué pasó, y lo que pasó es esto, es la tragedia llamada alfalfa en el desierto, y en los años, bueno, el primer canal, que es Saca Salada, se hace en 1900, pero de manera muy ineficiente y no hace mucho daño, pero en los 60s y inicios de los 70s hacen todos estos canales cuya misión es sacar el agua del valle para abrirlo a la agricultura. Y aquí está la agricultura, pero el valle se volvió, dejó de ser un humedal, dejó de ser 4 ciénegas, ya no le queda ni una, y se volvió nada más un oasis que tiene aquí pozas y este río que está también en peligro de extinción. El Churince que estaba acá ya murió. Entonces, para poder salvar a 4 ciénegas necesitamos salvar a sus niños, no nada más a sus tortugas y a sus peces y a sus estromatolitos. Tenemos que transformar la conciencia de estos niños a través del arte. ¿Y quién era nuestro enemigo al principio? Que era Lala, que habían puesto los pozos, perdón, aquí tenían los pozos Lala y acá. Ya quitaron esos pozos, estos son de Beta Santa Mónica que le vende a Nestlé, y estos son de Soriana que le vende al Pura, y estos son de los ejidatarios que le venden a quien pase enfrente. Entonces, estos niños merecen un futuro y Fundación Lala entendió que no podía seguir, sobre todo el CEO de Lala, Eduardo Tricio, su hija ya no le iba a hablar si se moría 4 ciénegas, entonces decidió voltear a ver a la ciencia y averiguar qué estaba pasando, y entonces cerró sus pozos y empezó a pagar la educación ambiental de los niños. Y con Fundación Slim y Fundación Lala se abrió este laboratorio de biología molecular, donde los chavos de la prepa, del CEBETA 22, son copartícipes de todos nuestros descubrimientos, vienen con nosotros al campo, son parte importantísima de los investigadores que descubrieron toda la diversidad del Churince, pero además son la punta de lanza del Tratado de Nagoya, que es el que dice que los recursos genéticos son de los dueños de la tierra y que cualquier desarrollo tecnológico tiene que regresar a estos dueños de la tierra. Aquí tenemos por primera vez que sepamos en el mundo que los mismos dueños de la tierra y los dueños de los recursos son los dueños de los recursos naturales y van a saber cómo explotarlos porque tienen el conocimiento. Y son los niños de 15 años. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Valeria. Realmente fascinante. Me quedé pensando en un montón de cosas, pero esta parte final, tienes razón, es importantísima, porque en muchos aspectos se dice, nosotros los adultos ya estamos maleados, pero en realidad somos corresponsables de todo lo que hemos hecho. Sin embargo, en los niños y en los jóvenes podemos tener una influencia muy grande para proteger estos ecosistemas. Realmente fascinante la charla, te agradecemos muchísimo y tenemos algunas preguntas, si nos permites, para transmitírtelas. Claro que sí. Déjame abrir acá el chat. Te mandan muchos saludos y muchos comentarios. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Varios de los clubes de ciencia que tenemos en los planetarios nos han acompañado. Les agradecemos muchísimo a todos ellos el que nos manden sus mensajes y sus comentarios. Nos pregunta Sherlyn Velázquez, ¿la investigación en Cuatro Ciénegas tiene alguna relación con la teoría de la sopa primitiva como origen de la vida? Por supuesto, o sea, nosotros no buscamos algo tan profundo, no tenemos los elementos
que hacerlo. Eso lo hace el doctor Toño Lascano, el cual se dedica precisamente a la sopra primigémina, pero todos somos polvo de estrella y sopa de cometas. Lo único es que luego se nos olvida, pero todas las moléculas que nos conforman nacieron en las estrellas. Xochitl Dorado comenta, qué interesante que haya condiciones parecidas a Marte, y lo que dijo de los virus y bacterias es increíble. Grandioso su trabajo. Tuve la oportunidad de ir a Cuatro Ciénegas. Es muy hermoso todo lo que hay. Es muy hermoso todo. Muchas gracias por esta charla. Gracias a ustedes por acompañarnos. Joana Balcázar pregunta, ¿qué tanto impacto se ha producido desde 2017 a la fecha? Pues tremendo. O sea, en 2016 perdimos al Churince y de 2017 para acá se siguen perdiendo humedales. Ahora, el año pasado, con áreas protegidas y la Fundación Río Arrontes empezaron a hacer gaviales para detener el agua. Por ejemplo, no se puede cerrar el canal de la Becerra porque los ejidatarios no nos los permite, pero se ha logrado desviar partes de esa agua para poder recargar un poco el humedal, y aunque va despacio, va bien ese proyecto. Y este año Pronatura cerró el canal de Santa Tecla y una parte del de Saca Salada que da una poza que se llama Orozco, y inmediatamente al día siguiente el humedal tenía 1 metro más en 24 horas, simplemente de dejar de perder el agua por ese maldito canal. Y se está buscando muy pronto cerrar el canal de Saca Salada. Por favor, prendan sus veladoras, recen a sus dioses favoritos, llamen a todos sus ángeles que protejan a la gente de Pronatura Noreste y de áreas protegidas, que muy pronto van a tratar de volver a cerrar el canal sin que se le echen encima gentes del municipio de Cuatro Ciénegas. Entonces esperemos que todo salga bien, porque ya está autorizado por todo el mundo, por los dueños de los terrenos donde van a pasar las máquinas, por la mayor parte de la gente. El dinero se consiguió en donadora y con agua acaba de cambiar de gente, pero con agua estaba de acuerdo, todo el mundo estaba de acuerdo, pero 3 gentes furiosas y belicosas pararon a las máquinas. Entonces esperemos que esta vez no las paren. ¿Crees que este es el caso de muy clásico en México respecto a las normativas? ¿Crees que las normativas que hay son suficientes y se deberían de aplicar bien para mantener el ecosistema en Cuatro Ciénegas, o se necesitan más normativas para ser más prohibitivos? No son las normativas, el problema es que nadie obedece la ley. O sea, Conagua no vigila quiénes tienen derecho a usar el agua. No hay un padrón de cuáles son los usuarios reales contra los ficticios, contra los que pagaron si ir a la fiesta, contra los que están guachicoleando el agua. Básicamente todos los usuarios del agua son guachicoleros, del recurso más importante para la vida en el planeta. Entonces se necesita que Conagua, por favor, acaba de cambiar de administración, no de la directora. Blanca Jiménez es una gran persona, pero necesita poner a sus fieras en orden, y necesitamos un padrón certero de quién es dueño de qué. Y tenemos las crisis de Chihuahua, donde hay un acuerdo internacional de aguas, y que algunos usuarios misteriosos o no usuarios, no se tiene el padrón, por lo tanto, se puede usar el agua como punto de guerra. Las guerras del agua están aquí. Claro. Y ante cambio climático va a haber más. Entonces no es un asunto de que las normativas no están. La ley de aguas es confusa, necesariamente confusa para permitir la corrupción, y no está del todo protegido el agua superficial. Y casos como Cuatro Ciénegas debe ser, como ya lo encontró Pronatura, un asunto de bien común y de seguridad del agua a largo plazo. Si se acaban las pozas, se acaba el pueblo de Cuatro Ciénegas y todo su floreciente turismo, y eso es la cosa que tienen que entender. Y los usuarios
reales, los verdaderos, se van a quedar sin el agua, igual que los huachicoleros, y los ricos se van a San Antonio y los pobres se quedan sin comer. Y esa es la tragedia tras tragedia que pasa en este país. Entonces, Claro, necesitamos orden. eso creo que pasa en muchísimos lugares. Nosotros aquí en la parte del Caribe lo vemos con la parte de los arrecifes y muchas veces esta visión muy corta, muy a corto plazo y claro, totalmente quitándole el valor que tienen los ecosistemas y la biodiversidad. Regresando un poco al tema, bueno, directo del sitio de Cuatro Ciénegas, Cervantes Valentino pregunta, si Cuatro Ciénegas estuviera ubicado más cerca del cinturón tropical, ¿tendría la misma diversidad que hoy tiene en donde se encuentra? Yo creo que no les importa el clima. Si hubiera llovido más, si hubiera más productividad primaria, no se había guardado esta vida ancestral que depende de la falta de fósforo. Entonces, no es un asunto de productividad primaria como la conocemos, es un asunto de una diversidad ancestral que precisamente porque no tiene toda esa vida encima, pudo sobrevivir adentro de la montaña. Ok. Yo creo que no. Ok. Pero no sé. Sería cosa Sí, el fósforo es clave. La falta de fósforo ha funcionado como barrera química para la invasión de todas las cosas nuevas. Y por eso Ok. ha sobrevivido la vida ancestral. Bueno, ahora que mencionaste el fósforo, te tendría que preguntar, como antes de entrar a la charla, por la fosfina, seguramente muchas de las personas que nos están viendo vieron esta noticia de la molécula fosfina encontrada en la atmósfera de Venus y con una explicación de las posibilidades, de las probabilidades, ¿no? De la creación, del surgimiento de la fosfina. El fósforo es un ¿Qué asunto nos puedes súper decir? interesante. El fósforo es un elemento pequeño dentro de la tabla periódica, por lo tanto abundante según la química estelar. Sin embargo, como es muy explosivo de manera molecular, necesita ser capturado por iones de calcio formando este mineral que se llama apatita, que forma parte de nuestros huesos. De hecho, tenemos más apatita que calcio. Sin embargo, no hay tanta apatita más que en los planetas rocosos. Esos sí tienen apatita. Y Venus, igual que Marte, igual que la Tierra, tuvieron un mar y cambiaron sus condiciones atmosféricas a lo largo de su evolución planetaria. Entonces, la fosfina es producida en este planeta por la vida. En Cuatro Ciénegas, los microbios de Cuatro Ciénegas pueden usar el fósforo de todas las maneras posibles. Por ejemplo, el famoso glifosato lo rompen las bichas de Cuatro Ciénegas y hacen fertilizante con él. Pero no hay química que explique la fosfina por sí misma, química terrestre al menos. Entonces, algo debe estar en las nubes de Venus que está utilizando el fósforo que está atrapado en las rocas de Venus y lo está liberando a la atmósfera. O igual no lo está liberando, lo está guardando en cosas que están flotando en esa atmósfera. Vete tú a saber, pero no hay una química que explique ese componente en una atmósfera. Entonces tú estarías más por la cuestión de que esa fosfina es generada en algún lugar en la superficie más que producida por algún tipo de microorganismo en la atmósfera. Tiene que estar ligada a las rocas, tiene que haber robado ese fósforo de las rocas, es decir, en la superficie, para poderla liberar hacia afuera. Ok, interesante. Esa es biología de este planeta. Claro, sí, totalmente. Ana Beatriz Melgoza Plasencia nos pregunta, ¿tienen algún plan para recuperar Churince? Pues si cerramos ese canal Saca Salada, ese es nuestro plan. El 90% del agua sale por ese canal todos los días. Entonces necesita recargar el humedal de manera local para poder recuperar el manto freático. Entonces a eso le estamos apostando. Un poco en este sentido, Francisco Quintal nos comenta, al ser sitio Ramsar,
¿Hay posibilidad de que se recupere Cuatro Ciénegas? Si es posible, ¿cuánto tiempo tardaría en recuperarse? Ser sitio Ramsar no le ha servido de nada. Ser sitio de alta diversidad, World Wildlife, ser sitio de gran importancia biológica para el planeta Tierra, a nadie le ha importado porque no hay una ley que guarde el agua. Hasta ahorita que le estamos haciendo valer, tratando de cerrar este canal, pongan todas sus veladoras, por favor. Ese Muy es bien. nuestro plan. No hay otro plan. Ay. Ramsar no ha hecho nada. Ujú. Es un tratado internacional el cual firmó México y Cuatro Ciénegas es un sitio Ramsar, pero no hay una presión diplomática que diga, oiga, ¿están cuidando Cuatro Ciénegas? Claro. ¿Hay algún sitio o algunos sitios donde nos pudieras compartir que hay la información para estas iniciativas de cerrar los canales? No, ¿O porque, cómo, bueno, estuvo en los cómo lo sitios de podrían encontrar donadora. las personas? Estuvo en los sitios de donadora y está nuestro documental de Cuatro Ciénegas donde hablamos de este problema llamado canales. Todavía no está libre al público, pero tal vez varios de tus cibernautas lo vieron. Pero, y están documentos de Pronatura Noroeste, que son nuestros pues, soldados, digamos, en esta guerra. Ok. Nos pregunta Sandy Javier, si es probable que debajo de Cuatro Ciénegas exista mar. No mar como tal, pero se guardaron los minerales y las bacterias. Yo al principio me imaginaba, cuando encontré las bacterias marinas iniciales en 2006, bueno, publicamos en 2006, la encontramos en 2002, que era como Julio Verne, ¿no? Una especie de mundo allá abajo, pero no, el agua se guarda entre las piedras, sobre todo en la arcilla. Y la arcilla de Cuatro Ciénegas no forma una olla así cerrada, sino forma pirámides, ya lo vimos en microscopios en el Instituto Mexicano del Petróleo. Entonces, en estas pirámides que fueron moldeadas al formarse en la montaña, o sea, es como si la montaña hiciera fractales de la misma forma que la montaña, pero forma pequeña, y es lo que hace uno cuando hace cerámica. Okay. La arcilla es moldeada por esta tectónica haciendo estas cuevas donde se guardaron los minerales y los microbios del pasado, y estos se mueven por el fuego que los sube y los baja, y pero el mar per se no dura 100 millones de años entre rocas, el agua se va, se mueve. ¿A qué profundidad harán estas investigaciones que mencionabas para encontrar o extraer algunos fragmentos a zonas en el subsuelo? ¿Llegarán muy, muy debajo? Lo que hicieron los japoneses, se fueron 10,000 metros para abajo, o sea, contando mar y luego profundidad de sedimento. ¿Comentaste que ustedes iban a hacer algo parecido? Nosotros tenemos un tubo de PVC de 1,5 metros. Come on. Okay. ¿Con qué dinero crees que trabajamos en la 4T? Ok. Bueno, es un tubo de PVC. Sí, no, bueno. O sea, tenemos muchas ideas. Secuenciación sí podemos hacer, pero no tenemos un taladro de Pemex. Claro. Nos encantaría tener un taladro de Pemex, pero no lo tenemos. Ok. Seguramente, y lo sabes, acá en esta parte de Quintana Roo tenemos a los estromatolitos de Bacalar. Sí. ¿Qué nos podrías comentar acerca de... Tienes de Siancán y de Bacalar. Sí, en la zona de Siancán, exacto. ¿Qué nos podrías comentar acerca de estos dos lugares? ¿Cómo se comparan con Cuatro Ciénegas? ¿Qué han encontrado que tú sepas? Tanto Bacalar como Siancán se parecen más a los estromatolitos del mundo. Es decir, cuando tienes tú condiciones de bajos nutrientes o mucha sal, no hay algas. Y las algas son los enemigos mortales de los estromatolitos porque crecen muy rápido. Entonces, desde el criogeno, las algas le recetaron el apocalipsis estromatolitiana. Entonces, en Bacalar no hay algas, en Cuatro Ciénegas tampoco. Debe de haber una fuente profunda de azufre porque se necesita este gradiente entre el mundo anóxico, que es rico en azufre, y la superficie, y sol y agua. Entonces, hay muchos lugares que han
servido de refugio de estromatolitos recientes, donde linajes nuevos se ensamblan formando un estromatolito, pero no son los linajes ancestrales que hay en Cuatro Ciénegas. Esos nada más existen en Cuatro Ciénegas. Ok. Ahora, son Em, comunidades muy frágiles que crecen muy despacio y que deben ujú, de ser protegidas. ok. Por WhatsApp nos mandan algunas preguntas. Voy a ser muy rápida para no pasar con el tiempo. ¿Cómo la industria vitivinícola coahuilense puede contribuir para el bien o para mal en la preservación de Cuatro Ciénegas? ¿Qué mensaje tiene para las bodegas que buscan terreno para plantar viñedos? Los viñedos usan mucho menos agua que la alfalfa. Si riegan agua, vides por goteo, serán muy bienvenidos. Sería maravilloso restaurar estos cultivos iniciales de Coahuila. En Cuatro Ciénegas están las bodegas Feriño, que producen vino, sobre todo eclesiástico y local. Y en Parras, pues están los vinos más antiguos del continente. Entonces, ahí el clima de Parras es muy parecido al de Cuatro Ciénegas. Lo que necesitan es pues que los suelos son muy salados y muy pobres en fósforo. Entonces hay que hacer riego por goteo y lombricomposta. Y hay varios productores dentro de Cuatro Ciénegas pequeños que están haciendo este intento y vamos a ir a verlos precisamente este viaje de octubre. Ok. Nos pregunta Odile Sea, buenas tardes. Hace unas semanas se anunciaba que el calcio, elemento en gran cantidad en la Tierra, tenía su origen en las explosiones de supernova. ¿Se podría afirmar esa teoría de la observación de toda esta diversidad? Bueno, todos los planetas, todas las estrellas, todos los elementos que están en la tabla periódica nacen en la supernova. O sea, este polvo estelar es riquísimo y los planetas están hechos de este polvo estelar. Entonces, estamos hechos todos de lo mismo en las galaxias de tercera generación. O sea, las galaxias de primera generación nada más tienen helio y hidrógeno, las de segunda generación tienen como que la primera fila de la tabla periódica, no tienen hierro, y las de tercera generación ya la fusión nuclear llega a tener todos los elementos de la tabla periódica. Pero ese no es las evidencias que nos da Cuatro Ciénegas, es la evidencia que encuentran los observadores de las estrellas y que saben de química planetaria y de química estelar, no los biólogos. Ok. Una pregunta que me surgió a mí. Hay todavía un poco debate acerca de dónde pudo haber venido el agua en el planeta Tierra. Se dice hay una parte en los cometas, hay otra en los asteroides, y recuerdo que hay como alguna diferencia en los isótopos de agua pesada entre el agua que hay en los cometas y el agua que hay en los océanos, digamos. A través del No, estudio. en realidad es la misma. Ajá. La Tierra se formó, hay dos tipos de cuerpos celestes. Los asteroides, como las condritas carbonosas, que es el meteorito Allende que está, no es meteorito, es asteroide, que está en minería, y los meteoritos que son básicamente metales pesados. Entonces, las condritas carbonosas son muy ricas en agua y muy ricas en sopa orgánica, y la Tierra se formó por la colisión de un meteorito llamado Terra y un asteroide llamado Tea. Al fusionarse ambos, escupieron la Luna y Tea nos regaló básicamente el mar. Entonces, todo el agua inicial vino de esa colisión y luego sí nos cayeron asteroides, o sea, hubo es súper interesante porque mientras que se estaban formando los planetas, que había estas colisiones y todos los planetas se formaron de este tipo de colisiones, el planetoide Marte iba a chocar con otro planetoide y en eso se movieron de órbita Júpiter y Saturno, hicieron un efecto resortera que movió al planetoide que iba contra Marte y al moverse chocó con otra cosa y acabó con un cinturón de meteoritos. Y estos meteoritos fueron algunos lanzados hasta Plutón, puede que Plutón sea uno de ellos, y por eso tenemos cometas. Y por eso Marte se quedó chiquito, porque el planetoide que le tocaba con todo y agua
no llegó, chocó en el camino. Entonces, Ok. fascinante, somos un planeta muy afortunado. Sí, 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 sin duda. Creo que terminamos casi con todas las preguntas. Quiero plantearte una última, que creo que es muy importante, ¿no? La hace Xochitl Dorado. Es un recordatorio. ¿Cómo podemos ayudar como ciudadanos? ¿Qué información se puede divulgar? ¿Dónde podemos encontrar más información para seguir protegiendo estos ecosistemas? Pues usen sus redes sociales, por favor, difundan el evangelio de la conservación, actúen de manera congruente, compren menos, mucho menos, cuiden más, reciclen más, reusen más y sean conscientes que cada vez que plantas un árbol, cuidas una planta, estás mejorando el entorno no solo tuyo, sino de muchas cosas alrededor. Y pero sobre todo difundan mensajes importantes de conservación, no se queden clavados en el TikTok o quién sabe qué cosas, sino hagan cosas productivas. Todos podemos cuidar todo tipo de paraísos. Ustedes tienen que cuidar en Cozumel a esos arrecifes maravillosos y a toda su fauna y flora. Protejamos todos, cada uno de lo que nos toca proteger. O por lo menos que usemos en ese sentido las redes sociales, ¿no? Compartiendo las noticias Exacto, y no científicas, tiene la nada que ver. divulgación. Los memes de odio no sirven para nada, créanmelo, nada más les hacen el hígado de ganso. No queremos paté, queremos algo productivo. Exactamente. Valeria, pues te agradecemos muchísimo, muchísimo por esta charla tan amena, tan interesante y que nos deja un muy buen mensaje al final de protección a estos lugares tan impresionantes. Y yo me quedaría con esa fotografía de tus dedos sosteniendo ese fragmento. Se me puso incluso la piel chinita solo de pensar cómo en un fragmento tan pequeño tenemos un resumen tan grande de lo que nosotros somos. Y eso es impresionante y muy, muy emocionante. Y te agradezco nuevamente por transmitirnos a todos este interés, tu entusiasmo por la ciencia en general, por la investigación y por tomarte este tiempo para divulgarlo con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado con Encantada, nosotros. Y a encantada todas las personas. por la audiencia, gracias a todos y ahora salvar el mundo, que nos urge. Claro que sí. Muchísimas gracias, Valeria. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañaron. Les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Ahí en YouTube pondremos en los siguientes días esta charla también para que la compartan y la vean si quieren tomar nota, ver alguna cuestión que se dijo en la charla. La próxima semana tendremos obviamente una charla. Será dentro de la semana de la Semana Mundial del Espacio, que comienza este próximo domingo y termina el siguiente. Tendremos una charla relacionada con eso y como siempre, todos los jueves tendremos charlas de divulgación y las charlas de los viernes a las 5 de la tarde también en la red de planetarios. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Muchas gracias, Valeria. Nos vemos por aquí pronto. Esta es tu casa. Cuando quieras visitarnos en alguno de los planetarios, te recibiremos con los brazos abiertos cuando todo Encantada. esto termine. Me encantan los planetarios, entonces seré feliz. Muchas gracias y pues gracias a todas las personas que tengan una buena tarde, una buena noche. Cuídense mucho. No te me vayas todavía, Valeria. No Solo me voy. cortamos en Facebook Ok, y nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado. adiós.